Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos, amigas y amigos, gracias por acompañarme y dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio, esto es Canarias Mi Mundo. Hoy vamos a hablar sobre la modalidad lingüística del español hablado en Canarias. No te lo pierdas porque hoy visita a nuestros estudios un entendido, un experto que además está profundizando en su tesis doctoral precisamente en un aspecto o varios aspectos muy concretos de esto que te comento. Empezamos el programa. Antonio Martín Piñero, lingüista, poeta, presidente de la sección de literatura del Ateneo de San Cristóbal de la Laguna. No sé si ese es el orden correcto o el que a ti te sienta mejor, pero... Yo lo que más soy siempre es a mí lo que más ilusión me hace es ser lingüista. Siempre. Y tu trabajito te ha costado y te está costando, ¿no? Exacto. El resto de cosas las hago porque me gusta hacerlas, ¿no? Que es luego por eso las hago, pues si no, como son las cosas gratis. Aunque las hace uno porque las quiere hacer. Aunque, Antonio, entre lingüista y poeta no sé yo qué te daría más prestigio, ¿no? Sí, pues sobre todo porque la lingüística es más desconocida, quizás. La gente cuando le dice soy lingüista suele ser como, ¿y qué? O sea, ¿y eso qué hace? Bueno, venga, ¿y eso qué? Cuéntame. Pues mira, pues la gente que se dedica a estudiar la lengua, en mi caso yo soy sociolingüista, entonces yo lo que me dedico es a estudiar la lengua en cuanto a diferencias sociales de distintos grupos sociales, sea tanto por diferencia de género, de edad, situación laboral, dónde vives, qué haces, qué te gusta, qué no te gusta, pues todo ese tipo de diferencias pequeñas que se pueden dar dentro de una lengua, pues es lo que a mí me apasiona, por así decirlo. Ajá. O sea que la lengua estudiada desde un punto de vista social e interactivo. Exactamente. Más que como una especie de pequeño islote dentro del mundo de la lengua en general. Exactamente, ¿no? Una cosa que se va comunicando con otras, ¿no? Como algo que está vivo al final, ¿no? La lengua siempre intentamos verla como algo vivo. Bueno, está viva, ¿no? Exactamente, pues la forman personas vivas. ¿Y qué diferencia hay entre una lengua y una modalidad lingüística? La lengua sería como el paraguas amplio. Realmente las lenguas no existen, ¿no? Las lenguas en sí mismas, ¿no? El español no es nada realmente, no hay un punto en el que puedas llegar a lo que es el español. Pues el español sería la suma de cómo habla cada una de las personas que habla español, ¿no? Si partes desde arriba hacia abajo, por ejemplo, tendríamos la lengua, el español, variedades lingüísticas serían variedades diatópicas, o sea, que tienen que ver por distribución geográfica, que sería pues el español de Canarias, el español de México, el español de Madrid, el español de Murcia, todos esos españoles que hay. Dentro de eso ya variedades más o menos regionales o locales, en Canarias, por ejemplo, el español de Tenerife, y así podemos seguir bajando poco a poco hasta el idiolecto, que es como habla cada persona, que es realmente lo único que tenemos, ¿no? Es decir, la lengua no es otra cosa que la suma de todas y cada una de las personas que hablan esa lengua, ¿no? No ya de variedades, sino de cada individuo sería lo que es la lengua. Si quisiéramos decir qué es el español, tendríamos que estudiar los 600 millones de hablantes de español, uno a uno, y decir, pues, esto es español. O sea, ya hemos llegado a esta conclusión de que todas las personas vivas que hablan español lo hablan así, por lo tanto, esta es ya la lengua, ¿no? Ok. No hay ninguna modalidad que esté por encima de otra. No, todas están en pie de igualdad, pero por la propia concepción de la lengua, que es que a poco que la hables y llegues a comunicarte, ha cumplido la función, ¿no? Después se puede hacer más o menos compleja, pero en principio para lo que sirve la lengua, que es para comunicarme entre mis más o menos semejantes. ¿Tú más o menos? Claro, ¿no? Es decir, pues si me pones a un inglés al lado, es semejante a mí en un montón de cosas, pero no en la lengua, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, igual ahí me cuesta más comunicarme. Que lo conseguiría de todas formas, pues haciendo gestos y ruiditos se pueden hacer muchas cosas. O sea, siempre... Eso es beber, eso es aquí y en cualquier parte del mundo. Exacto, ¿no? Siempre te van a entender lo que quieres, hacerte así la barriga. O sea, hay lenguas universales, ¿no? Pero sería eso. Lo que sí está claro es que tendríamos que distinguir entre el uso, no sé si decir correcto de la lengua, o el uso apropiado para cada momento y en qué circunstancias, ¿no? Es decir, distinguir, tal vez podemos hablar de lengua más vulgar, oculta, o no sé, cómo distinguimos una lengua bien hablada, bien utilizada, y una que no lo es, para distinguir una modalidad lingüística, no, sino una forma de utilizar correcta y otra que no lo es tanto, ¿no? Claro, la lengua tiene la cosa que es muy contextual, ¿no? Depende mucho del contexto de situación, que es donde tú te encuentres hablando y con quién te encuentres hablando, ¿no?
siempre cambiamos la manera de hablar dependiendo de la persona que tenemos delante, el lugar en el que estamos, cómo nos sentimos ese día y demás, ¿no? De eso ya, además, lo llevan estudiando desde los 80, ¿no? Y antes. ¿Desde 1980? ¿Nada más? Sí, la sociolingüística empezó en los 60, a finales de los 60, 70. Yo pensé que esto venía de mucho antes. Piensa que la corriente lingüística que sigue, por ejemplo, la Real Academia Española, es de los años 20, 40 del siglo pasado, ¿no? Entonces, la lingüística va lenta, no tanto, hacen que va más lenta de lo que va realmente, porque de repente va un poco más rápida, pero las teorías que seguimos son casi todas del siglo pasado, ¿no? Y no me acuerdo qué estaba diciendo. Que decíamos que el uso más oculto o no oculto. Claro, es una cosa muy contextual que depende de dónde estés. Aquí, por ejemplo, ahora que estoy hablando en la radio y demás, o si, por ejemplo, estuviera dando clase, si me hago daño, sería raro o sonaría extraño que yo dijera muchas palabrotas seguidas, ¿no? Que no dijera solo coño, por ejemplo, no. Ajá. Pero sí que coño, y dijera como de repente soltara toda una ristra de palabrotas enormes. Quedaría raro contextualmente, ¿no? Las alumnas podrían mirarte raro, la gente que estuviera escuchando el programa diría, qué mal hablada esta persona, ¿no? Realmente no he hablado mal, he hablado la lengua que tengo y me he expresado como yo quería y demás, pero es que en este contexto se entiende que tienes que mantener cierto equilibrio entre esas formas, ¿no? Y que cuando estás en tu casa, por ejemplo, pues sí, que si te das contra la mesa, pues puedes decir todo el insulto que te crees que pasó, estás en tu casa, ¿no? En ese caso sería adecuada perfectamente, no tendría nada de malo esa manera de expresarse. En otros contextos sí. Entonces eso es lo que quizá marca que está hablar bien o que sería hablar mal es una cosa más contextual, ¿no? Pero eso no debemos confundirlo con que una modalidad lingüística sea mejor o peor que otra. Exactamente. No, porque en todas las modalidades lingüísticas habrá una manera más vulgar de utilizarla y otra que no, contextualmente digo, ¿no? Exactamente. Además, vulgar ya te digo entendido como de vulgo, o sea, de pueblo, ¿no? No vulgar con sentido peyorativo, sino de cómo habla la gente habitualmente. Como hablamos, ¿no? Exactamente. Sin micrófonos ni nada. Exacto. Bueno, aunque últimamente también es cierto que cada vez hay más que, incluso con los micrófonos abiertos, hablan como les daba la gana. Totalmente, sí. Y eso también está confundiendo al pueblo, ¿no? Al escuchante, al oyente, ¿no? Sí, porque te da la sensación de que todos los discursos valen para todos los contextos, ¿no? Y hay contextos en los que no necesariamente. Hay veces en las que uno puede esperar para soltar el discurso X o el discurso Y de la manera que sea, ¿no? Y que quizá cale mejor o sea más provechoso que te haga problemas, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, yo defiendo mucho el lenguaje inclusivo. Y siempre todo lo que escribo intento que sea en lenguaje inclusivo. Todos los trabajos académicos, pues si todos mis trabajos están escritos en lenguaje inclusivo. Lo que pasa es que el mío es implícito. O sea, no, lo que hago es no nombrar ningún género y ya está, ¿no? Sino me busco la manera, que me cuesta horrores, que estoy un montón de horas para hacerlo, de que no nombre a ni hombres, ni mujeres, personas no binarias. O sea, simplemente que se hable de hablantes, por ejemplo, ¿no? Vale. Conjunto de hablantes, ¿no? El conjunto de hablantes, en vez de los y las hablantes o cualquier cosa así, ¿no? Ahora, si voy a escribir un WhatsApp, por ejemplo, a mis amigos, pues no uso lenguaje inclusivo. Les mando un WhatsApp, acabo de decir amigos, amigas y amigues, o sea, pues tengo de todo. Pero estás en otro contexto, lo estás usando de otra manera y crees que tampoco es el momento para usarlo, pues estás otra cosa. Si me saliera natural, pues lo usaría de forma natural perfectamente, pero como no tengo la costumbre comunicativa, lo tengo que yo mismo hacerlo conscientemente, porque no me han educado así desde pequeño, ¿no? Que es como lo que pasa, pues, precisamente con el lenguaje inclusivo, ¿no? De qué difícil es estar desdoblando y así siempre bienvenidos, bienvenidas y tal. Bueno, tampoco cuesta tanto, ¿eh? No cuesta tanto y además cosas como el plural, por ejemplo, el español lo desdobla hasta la saciedad. O sea, los gatos blancos, ¿no? El inglés con gatos en plural ya estaría. O sea, el de se sigue en singular y el white sigue en singular. Y todo el mundo entiende que son los gatos los que son blancos, ¿no? Pero como lo hemos aprendido desde que somos chiquititos, pues no te das cuenta de que usas el plural excesivamente. O que usas excesivamente un montón de verbos, ¿no? Que tampoco hace falta ese matiz tan concreto por una cosa que no está realizada, pero que sin embargo, pero la usas inconscientemente porque lo tienes en tu cabeza guardado ese conocimiento, ¿no? Entonces es un poco eso, es decir, la educación está la clave casi siempre, como en todo. Estás trabajando desde hace años ya en tu doctorado, estás preparando tu tesis, ¿no? Que versa sobre algo que aparentemente es una cuestión de, qué sé yo, de poca relevancia podría parecer, ¿no? El uso de, entre otras, no sé si lo voy a simplificar demasiado, ¿no? Pero el uso del vosotros, vosotras, en la modalidad lingüística canaria, en la que a priori, y en contadas excepciones, nunca se ha utilizado, ¿no? Exactamente. ¿Por qué te dio por estudiar concretamente eso? Y por favor, especifícame en qué consiste tu tesis, sobre qué estás investigando concretamente. Pues yo hice, cuando terminé la carrera,
Terminé la carrera ya hace unos cuantos años, no sé cuánto exactamente, pero como 6 o así, ¿no? Algo así. Te estás haciendo mayor. Sí. En el último curso yo estaba pensando de qué hacer el trabajo de fin de grado, ¿no? Y no se me ocurría nada y tal. Y veía que mis amigos, en contadas circunstancias, usaban vosotros. Y en vez de decir, vienen a cenar, decían, vais a cenar. Y yo decía, qué raro esto. Y dije, le pregunté a unas profesoras, ¿alguien ha estudiado esto aquí? O sea, ¿alguien se ha dedicado a estudiar el vosotros? Pero no el vosotros arcaico canario, pues en Canarias antes había vosotros y después ustedes. O sea, en La Gomera, La Palma, norte de Tenerife, hay islotes de vosotreo, pero que es un vosotreo, yo digo, arcaico canario, tipo vos vais, ¿no? Vosotros vos vais a no sé dónde, como en La Gomera, que es más antiguo todavía que el ustedeo canario, ¿no? Sin embargo, yo me estaba dando cuenta que había un vosotreo que no venía de ser de La Gomera, de ser de La Palma, de ser del norte de Tenerife, venía de usar el vosotros como en la actualidad castellana, o sea, ahora mismo se usa en Madrid. Y me dijeron que no había ningún estudio de eso, o sea, que nadie se había metido con eso porque era dificilísimo estudiarlo y que bueno, que era una innovación pero que tampoco iba a pasar nada, que nada. En un par de añitos ya eso iba a estar olvidado, ¿no? O sea, que no se iba a seguir utilizando el vosotros. Exactamente. Bueno. A mí no me parecía que eso fuera así, entonces dije, bueno, yo voy a hacer mi TFG sobre esto. Entonces hice el TFG sobre el uso de vosotros en Canarias, ¿no? En Santa Cruz y en La Laguna fue. Y bueno, muy bien, me gustó mucho hacerlo y tal. Después me fui a hacer el máster hice el trabajo de fin de máster sobre actitudes hacia el español de Canarias y el rechazo al español de Canarias y tal. Y cuando se me ocurrió de qué podía ser la tesis, dije, joder, yo quiero volver a mirar a ver si lo de el vosotreo sigue o no sigue. O sea, si esto efectivamente se cortó cuando me dijeron que se iba a cortar o si ha seguido escalando como es. Y además me gustaría encargarme en un trabajo que no fuera un trabajo de fin de grado, que al final son, no me acuerdo cuántas páginas eran, pero 60 páginas, una cosa así. Quiero hacerlo extenso, o sea, quiero dedicarme a esto y ponerme con esto y tal, ¿no? Y así surgió la idea y lo que estudio es eso, el uso de vosotros, las formas verbales asociadas, el vuestro, el os, todas esas cosas, todo el paradigma, en el español de Canarias, en mi caso la isla de Tenerife, pues si no ya no me da, como yo ser humano único, no me daba para estudiar toda Canarias, ¿no? Entonces me centré en mi isla al modo castellano actual. Llevas ya 3 años sí, aproximadamente, ¿no? en la investigación. ¿Qué has ido descubriendo a lo largo de este tiempo? Pues que efectivamente es una parcela que no estaba casi nada estudiada, hay pocas cosas. Ahora, el año pasado justo, cuando yo empecé la tesis, sacaron un artículo sobre el vosotreo, pero bueno, pero no lo estudia cuantitativamente, sino solo como por impresiones y demás, ¿no? Entonces, bueno, todavía yo creo que la tesis mía todavía es importante, ¿no? Interesante por lo menos. Yo lo que más he descubierto es que se me ha corroborado la sospecha que yo tenía de que el principal motor o lo que principalmente mueve el que una persona cambie su variedad natal fácil, que tiene en su entorno, que escucha habitualmente, que la cambie por otra que no escucha tanto, que no tiene en su entorno, a la que no le tiene cariño afectivo en el sentido de mi mujer es de, sino no tengo nadie a quien yo quiera emocionalmente que sea de no sé dónde, que cambie esa variedad. La única razón, más allá de razones muy circunstanciales que puedan suceder en un momento muy concreto, pero por lo general la principal razón es inseguridad lingüística. O sea, es creer que lo de fuera es mejor que lo que tenemos aquí. Y lo de fuera en concreto, lo de Castilla, o sea, el español castellano es mejor y que viene de la mano de la promoción social. Es decir, si yo quiero ascender socialmente, si yo quiero cambiar mi clase social, si yo quiero dar una mejor imagen cuando estoy hablando con alguien, lo que tengo que hacer es hablar como el español castellano, porque es el español bueno, ¿no? El español de la gente que tiene poder. Ahora ya no tanto, pero en su momento, hace 30 años, los directores de banco eran castellanos, ¿no? Eran peninsulares. Los médicos eran peninsulares. Los directores de X cosa que tuvieras, persona importante, sale en televisión, es peninsular. El jefe militar de no sé dónde es peninsular. Hay un discurso implícito que tú, sin darte cuenta, asocias que todas las personas que tienen poder hablan como el español de la península, en concreto como el español castellano, ¿no? No te das cuenta, y si te pregunto abiertamente me vas a decir que no, que tú no eres así, que tú no lo usas por eso, pero todo apunta a que sí, pero sin darnos cuenta. O sea, no es una decisión voluntaria que haga la persona de quiero mejorar, voy a hablar como en la península. No, es un discurso que se te ha ido metiendo de qué mal hablamos en Canarias. ¿Cómo voy a hablar como le hablo a mi abuela? ¿Cómo voy a hablar en el Congreso de los Diputados?
Que salga un canario, ahora que dije lo del Congreso de Diputados, que salga un canario en el Congreso hablando canario con su acento de toda la vida de su barrio y nos haga gracia. Y Canarias se meta con él como diciendo, es que a mí no me representa. Vamos a ver, pero si es el único que te está representando. Eso ha pasado. Cuando Alberto Rodríguez, por ejemplo. Te lo iba a poner de ejemplo, pero sí, no pensé que... Yo me acuerdo de... ¿Pero produjo ese rechazo en algún sector? Muchísimo rechazo. No Solo por el aspecto físico, ropa, pelo, sino por la manera de hablar, de decir, esto no... ¿Qué cosa, no es serio, no nos van a hacer caso, y es como, pero vamos a ver cómo nos podemos estar perdiendo tanto en la forma y no en el contenido, que además lo que decía eran cosas importantes, porque eran cosas que yo decía, sí, tenemos necesidad de eso ahora mismo, seas del partido que sea, pero sé que esa necesidad existe. Me da igual la ideología que tenga, ¿no? Es una necesidad que tiene Canarias y que no se está escuchando. Y que cuando por fin se dice, la gente se pierde en cómo habla este señor en lugar de escuchar lo que está diciendo, ¿no? En consecuencia, por lo que te estoy escuchando, es algo que yo también modestamente y en mi día a día y en mi pequeño círculo he ido notando que esto va a más, no va a menos, como yo creo que va a más. Te pronosticaron en aquel momento, ¿no? Cuando tú reseñaste que esto te parecía curioso, ¿no? Sí, yo creo que va más, y lo que he mirado en las encuestas es que va más, sobre todo porque si miras, ahora que ya terminé la fase de encuesta y ya tengo todas las respuestas y tal, ¿no? Hay, que además es un tremendo trabajo, pues estaba haciendo ayer el cómputo de las cosas que tengo que revisar, y la encuesta tiene una parte que es de respuesta abierta, ¿no? Que la gente escribe, cada persona escribe una cosa, ¿no? Que yo tengo que revisar una a una. Las que son de respuesta automática, tipo elegir entre sí o no, pues bueno, el ordenador más o menos, tú tienes que meter los datos igualmente, pero te saca como el porcentaje y toda la cosa. Pero si es de respuesta abierta, tengo que ir una por una y tengo que revisar una por una 4.000 respuestas, que lo estoy mirando ayer, cuántas tenía que revisar. Tengo que estar una por una 4.000 respuestas a ver si usan o no usan vosotros y tal, ¿no? Pues después de todo eso, no las he revisado todavía, pero sí las he ido mirando a ojo, ves que hay personas que se les escapa el vosotros de vez en cuando y tal, depende del contexto. Que se les escapa además por escrito es bastante importante porque lo ves, o sea, lo ves y puedes rectificarlo. Sin embargo, no te das cuenta que se te escape hablando es más de, bueno, se te escapó esta vez. No te diste cuenta y no vas a rebobinar. Pero que lo hayas dejado escrito es significativo, ¿no? Que no hayas borrado eso es significativo, sobre todo porque no sabían de lo que era la tesis. O sea, estaban respondiendo cosas sin saber qué es lo que yo estaba buscando, ¿no? Me parece difícil pensar que no sería por eso viendo todas las respuestas. Y pensar que es una situación que está frenándose también me parecería bastante ingenuo en ese sentido. Porque si bien gente que me haya usado el vosotros hay poca, gente que me haya dicho que ha escuchado el vosotros y que sabe que en Canarias se está empezando a usar el vosotros es casi el 100% de 469 personas que entrevisté, ¿no? Casi el 100%, o sea, casi el 100% de toda esa muestra es consciente que en su entorno cercano hay gente que no debería usar vosotros, pero que por nacimiento, digamos, no debería usar vosotros porque es de aquí y no tiene un condicionante fuerte que le haga usar vosotros y que sin embargo lo usa por algún motivo. Entonces me parece, ya te digo, arriesgado pensar que va a ser una cosa que vaya cada vez a menos, porque la gente tampoco es autoconsciente de que lo usen, ¿no? Yo le he hecho entrevistas a amigos y durante la entrevista preguntarle, ¿usas vosotros? Y decirme, no. ¿En tu círculo se usa vosotros? No. ¿Crees que en algún contexto podrías usar vosotros? No. Dejar de grabar y usarme vosotros seguido 5 veces en la conversación siguiente sin darse cuenta. O sea, decir pero además, conjugado y todo. O sea, no un vosotros solo, sino... Pero luego vosotros vais a cenar con nosotros. Y es como, Dios, o sea... Me acabas de negar el rollo, un poco como Pedro con Jesucristo. Me acabas de negar 3 veces haber usado vosotros y te acabo de escuchar usarlo como un loco sin parar toda la noche, ¿no? Tanto que me empecé a apuntarlo. Digo, espérate, que voy a apuntarlo porque acabo de hacer otra entrevista en la que me has negado categóricamente usar vosotros nunca y como sigues hablando conmigo, pues hemos seguido caminando que fuimos no sé dónde. Mira, es que me has usado vosotros todas estas veces sin darte cuenta. Antonio, ¿eso en qué nos perjudica o nos beneficia? Beneficios yo no veo personalmente, porque no, esa supuesta promoción social yo creo que viene dada por la persona y no por cómo hable la persona, por cómo sea la persona, sino por lo que haga la persona o deje de hacer y por cómo sea. Y parte contraria tiene muchísima, ¿no? De pérdida de identidad, de pérdida de seguridad, cuando las personas no se sienten seguras de su manera de hablar, no tanto de lo que tengan que decir, sino de cómo lo van a decir, prefieren no hablar. Si prefieren no hablar, esos problemas no se van a escuchar. Es decir, habrá problemas de un barrio de Santa Cruz que por creer que hablan mal no va a decir cuáles son sus problemas.
y solo se escucharán los problemas de la gente que cree que habla bien. Puedes tener suerte y que esa persona que cree que habla bien se interese también por tus problemas y cuente los suyos y los tuyos que no hablas, o puede que no, que nunca te llegue la suerte de que una persona que habla bien se interese por ti, por tu barrio, por tu isla, por lo que sea, y se ponga a contar tus problemas, sino tienes que esperar a tú tener la seguridad lingüística suficiente para decir, no, yo, vamos a ver, tengo que decir una cosa, da igual como la diga, y es que en cualquier caso estoy hablando bien porque estoy hablando como hablo yo, la lengua es mía, de cada persona que tiene la lengua, ¿no? No es de nadie, no hay academias que te manden nada, no hay lingüistas que te puedan decir nada, o sea, la lengua es de cada persona, mientras te puedas comunicar, adelante, me da igual que digas aiga o que digas vosotros, pero que si usas vosotros por tendencia natural, porque tu madre es de La Gomera, y aunque ya a tu generación no le toca usar vosotros, pues bueno, has escuchado a tu madre usar vosotros toda la vida y tienes cariño porque es tu madre, hay una función afectiva del lenguaje ahí que hace que tú uses vosotros por una cuestión meramente afectiva, porque quieres a tu madre, y tu madre usa vosotros, y quieres a La Gomera, y usas vosotros porque se usa en La Gomera. Cuando usas vosotros porque es mejor, cuando usas vosotros porque así puedo tener un mejor trabajo, porque así voy a hablar mejor, porque me parezco más a esta persona que sale no sé dónde y habla de esta manera, ahí es donde yo veo el problema. Porque eso es un problema. Exactamente, porque viene de esa inseguridad, de esa falta de autoestima lingüística y por tanto también cultural, porque no es que solo afecte a la lengua, ¿no? La lengua evidentemente viene en un pack con todo lo que es el pueblo, ¿no? ¿Existe alguna algún periodo concreto en el que se acentúa en un determinado momento a lo largo de la vida de una persona que tú hayas podido constatar? O sea, esto es vamos a decir, un problema, entre comillas, que afecta más a las clases pudientes, no pudientes, más a los jóvenes, no jóvenes. ¿De qué estamos hablando? ¿O afecta a todo el mundo por igual? Afecta a todo el mundo, si es verdad que no por igual. Siempre las clases sociales que tienen más voluntad de promoción son las que más les afecta. O sea, las clases más bajas que quieren llegar a media, o la media que quiere llegar a alta, tienden a usar esas formas cuando están en un momento en el que quieren demostrar esa posibilidad de permear a otro grupo, ¿no? O sea, cuando quiero demostrarte que soy válido para ser más de lo que soy, uso el vosotros, aunque mi día a día no lo use y no se me escape. Sin embargo, a las primeras generaciones, o sea, mi generación, tipo mayores de 13, 14, 15 años hasta 35, una cosa así, que podríamos más o menos embarcarlos en el mismo momento vital, aunque con muchísima diferencia, pues las generaciones ya duran prácticamente 5 años, es una locura cómo ha cambiado todo, pero bueno, más o menos tenemos como ese mismo discurso en esas generaciones donde está más presente el vosotros, por la influencia de cosas como algo tan bobo como un youtuber que es castellano y pues lo escuchas todos los días y al final se te acaba pegando cómo habla esa persona, o en general por consumir mucho contenido en no canario, o sea, en la variedad correspondiente, y también porque al final te estás, digamos, exponiendo a ver a personas canarias en otros ambientes y ver cómo reaccionan esas personas canarias, ¿no? Nuestra generación es una generación que se ha ido mucho. Entonces, puedes ver canarios en Alemania, en Holanda, en la península también, en Londres, en Irlanda, y ver cómo hablan esos canarios cuando vuelven, a ti como canario también te puede condicionar, ¿no? Que tú tengas un amigo que ha sido de Ofra de toda la vida y se va a Chamberí y vuelve hablando... Chamberí en Madrid. Chamberí en Madrid, claro. Y vuelve hablando un castellano en 2 meses. Lingüísticamente hablando, eso es muy difícil de hacer. Por no decir imposible. Claro, porque llevas hablando 25 años una cosa, toda la gente que quieres es de esa cosa que llevas hablando 25 años, es imposible que en 2 meses hayas cambiado tu registro tanto. A no ser que quieras marcar que eres la canaria que se fue a Madrid o que eres mejor que nosotros, porque te fuiste a hacer además un máster carísimo a Madrid. Tiene todo eso detrás, ¿no? Son demasiadas cosas que coinciden como para que uno piense que son coincidencias, ¿no? Al final todo suena un poco complejo, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, sí, tú puedes, por no usar la palabra complejo, porque a la gente le da como angustia que les digas que tienen complejo y te dicen, no, yo no tengo ningún complejo. Yo no estoy acomplejado, ¿no? Es como, no, usted no está acomplejado, que usted se dé cuenta. O sea, que usted sea consciente de decir, ¿qué complejo tengo? Como puede tener usted complejo por ser demasiado alto. No, ese no es este tipo de complejo. Este complejo es un complejo implícito del que uno, a no ser que se ponga a reflexionar y que alguien te pregunte inquisitivamente ¿por qué? No, porque sí, vale, sí, no me vale. ¿Por qué? O sea, quiero que me llegues a la razón de esto. Si no eres capaz de llegarme a la razón, ya te digo yo que es por esto. O sea, un complejo tal vez aprendido. Claro, y heredado. Y entrenado, además.
Sin darte cuenta, sin cuenta. conciencia. Y que se esconde detrás de frases como, por ejemplo, como decimos aquí, Exacto. o como decimos en Canarias. El otro día lo escuché, además, en la televisión canaria, una pequeña entrevista, bueno, un grupo carnavalero, etcétera. Y decían, bueno, ahora ya se acaba la etapa de los concursos y tal y cual, grupos de carnavales, evidentemente, y tal, no sé qué. Y ahora ya nos queda, y metió, como decimos aquí, nos queda el piche. O sea, salir a la calle, ¿no? A las calzadas, a caminar, las cabalgatas, a la calle, ¿no? Pero incluyó eso de, como decimos aquí, el piche, ¿no? Sí. Eso denota que tú crees que eso está mal dicho. Claro. Porque al Eso principio es un localismo que solo nosotros lo vamos a entender, o que tenemos obligación de explicar, porque, claro, es que nosotros hablamos así, ¿no? A mí, no sé a ti, Antonio, pero a mí esto me preocupa, ¿eh? De verdad, me preocupa muchísimo, porque me parece que hay un trasfondo social y una problemática social importante, ¿no? Que tiene que ver con lo que somos esencialmente en un lugar. Sí. Deberían preocuparse lo mismo los madrileños que estén diciendo guagua. Exactamente. Vale, aunque ojalá que dijeran guagua también, Sí. Hablarían mejor. Ya por tocar un poco las narices. ¿Cómo se reencamina esto? Pues yo creo que esto hay que reencaminarlo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay que reencaminarlo, por lo menos la concepción que tiene la sociedad canaria de la sociedad canaria. O sea, yo creo que tenemos ahí un gran caballo de batalla que no hemos tocado, porque no sé si estamos esperando a que se arregle solo o a que con las generaciones eso vaya cambiando, pero no veo yo que vaya a cambiar. Porque el molde social sigue siendo más o menos el mismo. Es decir, somos un territorio que parece que vive para otros territorios, ¿no? Que nosotros somos pues el hotel grande de Europa, por ejemplo. Ese complejo... Bueno, no parece. Exactamente. Creo que lo somos. Exactamente. Bueno, ese nosotros complejo, no. Claro. Habitamos el mismo territorio en el Exactamente. que ciertos intereses convierten esto en un gran hotel y ya Pero está. un producto de consumo, ¿no? Entonces, claro, el producto de consumo... ¿Dónde nos quedamos nosotros, los que estamos aquí? Iba a decir la putada, lo voy a decir igualmente. El fastidio que tiene, ahora que ya dije putada, el fastidio que tiene es que si eres un producto de consumo estás sometido a cambio. Es decir, si al mercado no le gusta como eres, hay que cambiarte. Y te tienes que dejar cambiar, porque te tenemos que vender. Es decir, si tienes que hablar así, usted se fastidia y usted habla así, porque usted vive de esto. Y yo se lo estoy diciendo, que yo soy más listo que usted. Nos hemos querido tanto eso de... claro, es verdad, si no ponemos Canarias bonitas, no querrán venir. Y Canarias bonita es como me diga este señor alemán que es el que quiere venir, o este señor inglés que es el que quiere venir, porque yo no sé nada. Pues soy un canario aculturado que vive en una isla allí remota y tal, ¿no? Entonces siempre alguien tiene que venir a tutorizarme y a decirme cómo tengo que hacer las cosas, dónde tengo que hacer las cosas. Hay que cambiar eso. Sobre todo porque si se lo cuentas así, estoy seguro que si alguien me escucha ahora se va a enfadar con esta cosa, o sea, porque ya me ha pasado, ¿no? Que reaccionan a tu contra y decir, no, pues yo no creo que eso sea así, porque es que ojalá no fuera así. Si es que no lo digo porque a mí me haga ilusión especialmente decirlo, o sea, si es que yo observo lo que veo y la sensación que me da es esa, que somos, no todos evidentemente, y afortunadamente, pero hay buena parte de la población de Canarias que vive en ese, lo que ustedes digan, lo que vosotros digáis, en este caso, ¿no? O sea, y viven en esa, interiorizadamente, o sea, el decir, sí, es que si quiero venderme bien, tengo que pasar por todos estos filtros, no puedo venderme bien yo tal cual estoy, no puedo vender Canarias tal cual sin hoteles, tenemos que ponerle hoteles. Si el camino es difícil, ese camino hay que asfaltarlo o hay que ponerle maderitas, o sea, ese tipo de cosas, pero con la lengua. O piche, como decimos aquí. Exactamente. Lo que sí es curioso es que dentro de ese modelo económico, la gente habla de un modelo turístico, hablamos de un modelo turístico, pero no es un modelo turístico, es un modelo económico, Sí. en el que la preparación de los canarios es relativamente cuestionable. Es decir, los puestos de trabajo a los que acceden los canarios y las Canarias no es exactamente mayoritariamente el de los puestos directivos, el de los grupos y holding empresariales que están detrás de la explotación de los recursos. No. Estamos hablando de fundamentalmente sector servicios dentro de un esquema industrial económico en el que
creo que los beneficios no se quedan No aquí se quedan fundamentalmente, quitando el empleo de segunda división que se crea, ¿no? Que se genera, porque así es como yo lo interpreto, Sí. ¿no? Pues todo lo que sea, con todo mi respeto y todo mi cariño, tengo familiares metidos en ese mundo. Pero realmente no se ha hecho un verdadero esfuerzo ni una planificación, me parece a mí, ¿no? Para que nosotros seamos quienes controlemos ese mercado, ¿no? Y que podamos establecer nosotros nuestras normas. No, nos dejamos hacer. Y como tú bien decías, además nos incluyen que tenemos que expresarlo lo que vosotros digáis. Sí. Mira, hasta que me duele la lengua cuando Sí. digo esto, ¿no? Pero bueno, es así. Esa es la sensación que tengo yo. Nos podrán vender todo lo que quieran, pero Esa es la cosa, pueden vender cada vez hay más canarios diciendo vosotros, cada vez hay más canarios limpiando habitaciones y preparando comida como ayudantes de cocina, Sí. nunca como los chefs principales. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, son los choferes, son los recepcionistas, son los camareros, son con todo mi cariño y todo mi respeto, que nadie se confunda con lo que estoy diciendo. Pero realmente yo no veo un tejido empresarial gobernado por Canarias y para Canarias. Para Canarias, que tengan en cuenta las necesidades de Canarias. Creo y que no. que ¿Dónde aunque está nuestra industria? No podemos depender de que vengan, ¿no? ¿No crees tú? Claro. Bueno, no estamos hablando de la lengua, pero es que al Pero final es un poco más de todo lo está mismo, conectado en el sentido de esa cultura y ese ser canario, ¿no? Ujú. O sea, a mí nadie me garantiza que si de repente Canarias necesita... Canarias, en este sentido, ahora me refiero como cosa natural. O sea, Canarias, las Islas Canarias y la fauna y la flora de las Islas Canarias. Que en algún momento necesiten que paremos el turismo, yo no doy un duro porque lo paren. O sea, no creo. Yo creo que si Canarias, de forma natural, la naturaleza, llega a un punto en que empieza a morirse por el turismo, dejarán que se muera, sin ningún tipo de problema, y seguirán abriendo muchísimos más hoteles para aprovecharla hasta que se la carguen del todo, ¿no? Entonces, ¿eso por qué es? Porque no es gente de Canarias la que está manejando eso. O es gente de Canarias que no quiere ser de Canarias. O sea, es gente de Canarias que lo que tiene es Eso es peor todavía, ¿no? esa idea de lo bueno es aquello, ¿no? Lo que tenemos ahí arriba, tal. Eso es un problema. Que Y poco a poco... Y como, bueno, un buen punto de partida es darnos a valer, ¿no? Exactamente, Desde el individuo. exactamente. Y a lo mejor una buena manera de empezar es, de verdad, convencerte a ti mismo de que tu manera de hablar es tan válida como perfecta, otra. ¿no? Sí. Bueno, perfecta, sí. Es tan válida, esa es la expresión tal vez más acertada, ¿no? Tan válida como cualquier otra, ¿no? Y que puedes hablar como quieras, que estás en tu derecho y con el habla tuya, de tu comunidad. Y las instituciones en ese sentido, ¿qué están haciendo? Sobre todo las vinculadas al mundo de la enseñanza, al mundo de, no sé, de la propia lengua, más allá de las instituciones políticas. Sí. Bueno, todas son un poco políticas, Sí. ¿no? Pero ¿qué se hace desde las instituciones, a mí más allá de un me- spot publicitario maravilloso que diga que el 30 de mayo es el Día de Canarias? Exactamente, ahí me da la sensación de que poco. Ahí me da la sensación Pero de por- que... yo creo que por falta de conciencia, tal vez, Sí. Antonio. Sí, y O de... sea, que nos han parado a pensar. Decir, Exactamente. A pensar sobre todo en la gravedad de la circunstancia, ¿no? Sino es como da la sensación... Tienen esta tranquilidad de no es tan grave, ¿no? Lo que te decía antes, de todavía no es tan grave. ¿Y cuándo va a ser tan grave que empiecen a hacer cosas? O sea, cuando ya las cosas que hagan sean obligar a las personas a hablar como ya no hablan, ahí es cuando van a empezar a hacer cosas, cuando ya todo el mundo use el vosotros y haya que obligarlos a que usen ustedes, ahí es cuando queremos actuar. Lo que tendríamos que actuar es en que la gente no llegue a usarlo por desconocimiento, o sea, que no lleguen a usarlo o por creerse inferiores, y se necesita muchísimo más intervención en los centros educativos, por ejemplo. Ujú. O sea, que no sea que ya a mí cuando me llegan bueno, a mí cuando me llegan, yo cuando las veo en la universidad y tal, que Ya no sea viene- entonces... Ya vienen billadas ya. Claro, que no sea entonces en tercero de carrera de filología hispánica cuando tienes que enseñarles que todas las variedades del español están en pie de igualdad. Porque Pero- no todo el mundo termina en tercero de carrera de filología hispánica. La gente hace otras carreras, otras cosas. Entonces, no puede ser que tengas que esperarte a tener 20 años y estar en una carrera concreta, una asignatura concreta para que te digan que el español de Canarias es tan válido como otro. Deberían decírtelo desde que eres chiquitita. Y estás en el instituto, en el colegio incluso, o sea... Instituciones y educación. Asignatura pendiente, por Sí. tanto, ¿no? Porque puede parecer poco el uso del vosotros. Pero... Puede parecer muy poco eso, ¿no? Puede parecer una nimiedad. O sea, qué tontería que estén hablando, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en Canarias desapareciera el ustedes? Te Sí. pregunto a ti como lingüista. Esa es la cosa, si perdiéramos ese uso vernáculo nuestro, pues usaríamos exactamente el mismo que el resto en este caso, el resto de España, aunque en Andalucía también usan formas híbridas de ustedes y vosotros y tal,
Pero sería esa aculturación totalmente y perderíamos, por tanto, perderíamos no, pero nos sonarían extraños, por tanto, muchos refranes que tienen ustedes en el refrán, ¿no? O sea, o que tienen la forma verbal de ustedes. Estoy intentando... ¿Algún ejemplo que te venga? Sí, que me vez? venga algún ejemplo, pero no me acuerdo ahora de ninguno. Uh-huh. Pero igual que tenemos refranes españoles de Canarias que tienen vosotros, porque es el vosotros arcaico, y hay refranes que tienen vosotros, pasaría lo mismo con el ustedes. De repente mucha gente diría, bueno, ¿y esto? Y repondríamos seguramente la sensación de que el ustedes es de respeto, Uh-huh. entonces que trataríamos a la gente de ustedes para respetarla, entre comillas. Vamos a ponernos en la otra tesitura. Imagínate que te hago la pregunta de esta manera. ¿En qué consistiría la identidad lingüística canaria sin el ustedes, sin decir papa, sin decir guagua, sin utilizar el ño, y así, etcétera, etcétera? ¿Dónde estaría la identidad lingüística canaria si eliminamos lo que nos convierte en personas con identidad lingüística, ¿no? Exactamente, no tendríamos nada. Entonces, ¿qué seríamos? Una gota ahí uno más, ¿no? Y si no te acompaña la lengua, ¿vas a creer el resto de la cultura? O sea, ¿vas a seguir teniendo algún tipo de tradición? Si abandonaste esta tradición, que es una tradición diaria, ¿que no vas a abandonar las tradiciones del 30 de mayo? Bueno, esa me preocupa poco, la verdad. Por eso digo, o sea, una tradición que te acuerdas de ella una vez al año, pues si pierdes una que te acuerdas de ella todos los días, imagínate una que te acuerdas una vez al año, ¿no? De repente nos sumiríamos en esa culturación tremenda y en esa permeabilidad tremenda, ¿no? De decir, pues mira, ahora que no tengo cultura, pues cualquier cultura me vale. Porque en realidad el 30 de mayo celebramos el Estatuto de Autonomía. Sí. No estamos celebrando la identidad. Porque el estatuto no, o sea, la ley no te da la identidad, es justo al revés. Es como pensar que quien marca la pauta a seguir de la lengua es la Real Academia de la Lengua. No. La Real Academia de la Lengua va después de que las personas utilicemos la lengua, ¿no? Siempre la norma siempre está atrasada. Claro, siempre, ¿no? Es un poco, salvando la distancia, que no tiene nada que ver, es un poco el delincuente siempre va por delante de la policía, ¿no? Exactamente, o sea, esa cosa de ustedes legislen sobre la lengua, pero vaya, que van a legislar tarde, o sea, inevitablemente tarde. Sí. Porque o estás ahí según se innova una cosa, ¿no? Que esa es la diferencia, ¿no? Por eso con el vosotros es una innovación lingüística y no un cambio lingüístico, ¿no? Primero es una innovación, algo raro, que surge en un lugar en el que no se espera que surja eso, pero si esa innovación se queda y va cada vez moviéndose a más grupos sociales y ya no es solo concreta de una zona, sino que cada vez están más zonas y tal, ya es un cambio lingüístico, ya ahí no hay una innovación que puede ser más o menos pasajera, ya ha cambiado una cosa. Sí. Ya hay un paradigma que antes existía y que ahora se ha cambiado hacia otro, ¿no? Eso puede pasar perfectamente. Es curioso que esto no ha sucedido, por ejemplo, bueno, en la mayoría de los casos, ¿no? No sucede de igual manera ni con esa ligereza en el uso del fonema Z, ¿no? Del Z, de la Z o de la S, ¿no? Sí. Pero vamos, estamos en tiempo de descuento por lo que veo venir, ¿no? Pero nunca se sabe. O sea, yo en la propia carrera he visto a compañeros exponer, compañeros canarios, ya te digo, en la carrera de español, lengua y literatura, o sea que supone que estás concienciado en concreto con eso, ¿no? En plena exposición usar vosotros y usar las Z y las C, o sea, y usarlo mal porque no estás acostumbrado, sin embargo te estás obligando a hacerlo, entonces te sale necesariamente mal. Y dices sencillo en vez de sencillo, porque no tienes el recuerdo, la palabra no te sale automática, tienes que pensar dónde tenía la C esta palabra, y la S era, no, la S no la pronuncio, tengo que pronunciarla como lo pronuncio todo. Son muchas decisiones que tienes que tomar en un momento y tal. Y además pronunciar la Z o la C en conjunción con la S canaria, que no tiene nada que ver con la S, ¿no? Exacto. Peninsular. Al final queda un poco en un registro algo ridículo, tal vez puede ser la expresión, ¿no? Sí, por lo menos torpe, da esa sensación de cierta torpeza de decir, pero es la primera vez que estás hablando así, o porque no, si quieres hacerlo, pues mira, porque yo no le puedo impedir a nadie que haga lo que quiera, evidentemente. Y además no sería lógico con respecto de lo que uno es y lo que uno estudia. Sin embargo, sí que hay muchas personas como, si me lo quieres hacer, por lo menos hazlo bien. O sea, si quieres usarme las zetas y quieres usarme el vosotros, pues venga, dale, pero hazlo. O sea, usa el vosotros siempre que tengas que usarlo, usa las zetas siempre que tengas que usarlas. No me las vayas usando y desusando y cambiando unas S por una Z y vosotros van a no sé dónde. No te hagas el lío. Si te cuesta tanto cambiar el registro,
¿Será que no es como siempre. Claro, que será que no es natural, ¿no? Claro, será que Pero tu cerebro te está diciendo, esto no soy capaz de hacerlo muy bien. Pero sobre todo, Antonio, porque el mensaje claro debe ser que nuestra modalidad lingüística es perfectamente válida. En cualquier circunstancia. Y a mí particularmente me parece más bonita desde el punto de vista estético, sí. ¿no? Sinceramente, la S canaria y sí. No sé, a mí que me suena que estoy en casa, ¿no? Sí. Y sobre todo me enamora, ¿no? Sin despreciar ninguna otra. Y en esas otras incluyo no solo las peninsulares, sino también incluso las latinoamericanas, exacto, etcétera. O sea, a mí me parece que hablamos de una manera tan bonita, en serio, sí. Te lo estoy diciendo con el corazón en la mano. Además de perfectamente válida, me parece que es una opción de las más bonitas. Y sobre todo, la gran pregunta que siempre me hago, si nosotros no utilizamos, nosotros los canarios y las canarias, no exacto, utilizamos esta manera de expresarnos, ¿quién lo va a utilizar? Y además, ¿pero quién? No lo entiendo, ¿no? O sea, ¿y para qué? O sea, el sentido ¿cuál es el objetivo exacto? ¿Sí? Guardar las cosas, pues sí, claro, si se pierde el ustedes va a quedar registrado, va a quedar guardado, que en Canarias se usó y demás, pero más allá de cierto fetichismo, nos vale de poco tener archivos. O sea, es muy útil, evidentemente, es súper interesante, hay que guardar las formas lingüísticas antes que se pierdan, para que no se pierdan y para poder conservarlas y saber que hay cosas de oficios, por ejemplo, que dada la modernización industrial, han cambiado muchas herramientas, entonces, bueno, nombre de muchísimas herramientas que son canarismo y demás, pues sí, conservarlos para saber que aquí había esas herramientas y que aquí se hizo eso, porque hay gente que vivió con eso y hay gente que sí fue su realidad. Entonces estamos guardando de alguna manera también esa realidad, no solo la palabra, sino la realidad que venía con la palabra. Pero si podemos evitar que se pierdan las cosas y no estar obsesionados en conservarlas una vez perdidas, muchísimo mejor, ¿no? Es quizá ese cambio de foco, no prepararme tanto para conservar, sino antes de prepararme para conservar, bueno, pues intentar que no se pierda algo. Voy a preservar. Antes de llevar una especie a la extinción y que ahora haya que intentar que no se pierda, joder, pues haber parado antes de que estuvieran casi extintos, no cuando ya vimos ahí que quedaban 3, haber parado cuando quedaban 2 millones. No teníamos por qué matarlos tampoco a todos, ¿no? O sea, es un poco ese sentido. En este aspecto, Antonio, tu tesis, tu investigación, ¿en qué crees que va a mejorar la situación o con qué intención, además del propio estudio en sí, crees que vas a conseguir unas conclusiones que puedan ser tal vez incluso determinantes? Pues mi intención ya, que después lo consiga o no lo consiga, bueno, ya se verá. Pero la intención mía principal era decir, esto sí que existe. Es decir, esto sí que es una cosa que está pasando en el español de Canarias. Esto efectivamente es un fenómeno, no es algo anecdótico, no es algo que solo pase en mi generación, no es algo que solo pase en la gente que conoce personas de... No, es algo que pasa en muchísimos casos, más casos de los que se pueden documentar porque la gente es muy mentirosa y por mucho que tú le preguntes y le digas que es anónimo, la gente es muy mentirosa y no te responden de forma totalmente sincera, sobre todo tú, de los que tú conoces sobre todo, ¿no? El ejemplo que te ponía antes del amigo este. Una manera de decirles, esto está pasando, la sensación en la sociedad canaria es que pasa bastante, la voluntad de la sociedad canaria, pues yo siempre, pero intento en las investigaciones poner una especie de, ¿a usted le interesa esto? O sea, ¿a usted le parece necesario que se hagan cosas para evitar esto? Pues igual solo me interesa a mí y estoy yo creyéndome que estoy ayudando a la sociedad canaria a no perder y tal, y es una cosa que me interesa a mí solo. Y el 100% de las personas creen que es necesario que alguien, quien sea, haga algo para que esto se frene. O sea, que el español de Canarias no se enseña bien, lo cree también casi el 100% de la población encuestada. Que el español de Canarias necesita más promoción, lo cree también casi el 100% de la población encuestada. Es decir, la sociedad canaria nota esto. Y da la sensación que desde la academia, o sea, desde el mundo académico, no se nota tanto. La gente de Canarias no tiene tan mala imagen de sí misma. La gente de Canarias no va a abandonar su área vernácula. La gente de Canarias no quiere que se enseñe más español de Canarias porque no les interesan las cosas lingüísticas. No, señores, eso ha cambiado. La sociedad canaria está con ganas de que se enseñe su lengua. La sociedad canaria quiere que vayan a los institutos a enseñarles español de Canarias, ¿no? Porque me lo han dicho, no porque yo me lo invente, no porque yo extrapole lo que yo pienso al resto, sino porque lo tengo ahí delante, con números. Cuando dices que vayan, te estás refiriendo a las academias. Claro, o sea, a las instituciones. A lingüistas, a quien sea, vale. Pero, o los propios profesores de lengua, pero que se cambie el currículum de la asignatura, ¿no? O sea, que no me pongan el libro de lengua de Canarias, vosotros y tal, que me pongan el ustedes, o por lo menos que me reconozca el ustedes como alternativa.
pero que no me lo ponga única y exclusivamente como tercera persona de respeto, ¿no? Es que también en nuestro caso es una segunda persona de confianza, o sea, no es la tercera persona de respeto. Pero en el libro pone eso. Y es un libro. ¿Cuántos canarios intervienen en la elaboración de esos libros? Ahí está la cosa. ¿Cuántos académicos, vamos? Que yo sepa. Algunos habrá. Bueno, más allá de manuales de estilo. Tenemos una canaria en la Real Academia de la Lengua, ¿no? Sí. La ñ minúscula, sí. ¿No? Creo que es una excepcional, una mujer espectacular. Pero hay poca presencia, tal vez, pero no porque no haya gente preparada. Es que exactamente ese es el... Teníamos un presidente del gobierno que era, es lingüista. Sí, exactamente. Estoy hablando de Ángel Víctor Torres, ¿no? Por si alguien tiene algún tipo de duda y discusión. Una persona preparadísima y que nunca ha tenido ningún problema para hablar como habla, ¿no? Exactamente, yo me acuerdo cuando lo vi en las primeras... Tenemos un ministro canario ahora mismo. Claro, las primeras entrevistas, igual que a Darias también, ¿no? Cuando las veía hablando... A Carolina Darias, sí. Y era como, gracias por no... Además, te da como rabia decir, joder, que te que estar yo agradecido de que esta persona haya conseguido poder y no abandone Canarias. Yo recuerdo una rueda de prensa cuando lamentablemente estábamos todavía... Bueno, lamentablemente no, por suerte estábamos saliendo un poco de la pandemia. Carolina Darias, ministra de Sanidad, y hizo referencia que se iba a empezar que se dejaba usar o se empezaban a usar otra vez o no sé qué, las mascarillas en las guaguas, y lo dijo sin ningún problema, y siguió, menos mal que no dijo como decimos en Canarias, ¿no? O sea, esa coletilla sobra. Es que hay alguien en España que no sepa que en Canarias decimos guagua. O sea, es lo que yo me pregunto. ¿Qué tontería es esa? Vamos a ver, todo el mundo lo debe saber. Sí. De igual manera que yo sé que en Galicia se comen grelos. Exactamente, y no me sé el nombre en latín, pero sé que son grelos. Claro, ¿no? O sea, yo sé también cosas del resto de las variedades lingüísticas. Y pido pan tumaca, y no hablo catalán, pero o sea, ¿qué estupidez es esta? O sea, yo sé que todo el mundo sabe que es una guagua y ya está, ¿no? Sí. Y si no lo saben, el problema lo tienen ellos. Claro, yo me acuerdo una vez, cuando hice el máster en Galicia, había una compañera que era de Ucrania y vivía al lado de mi casa. Entonces, una vez íbamos a coger la guagua así todos los días. Entonces le dije un día, vamos allí a coger la guagua. Me dijo, ¿el qué? Yo, la guagua. Y ya no sé lo que es. Y claro, ahí me vi yo... La tesitura, bueno, ¿qué hago? ¿Coco o ¿Qué guagua? hago? ¿No? Nunca mejor Exacto, dicho. le digo, intento simplemente definir lo que es una guagua o uso la palabra autobús. Y no, y lo que hice fue definir lo que era la guagua. En plan, la guagua, el transporte público para muchas personas que se suben en paradas y tal. Y el autobús. Y yo, sí, la guagua. Aprende, o sea, estoy intentando que retengas esta palabra en tu cabeza para no tener yo que usarla. Por eso son cosas de cada uno. O sea, ya lo que cada uno le dé más o menos nacionalismo lingüístico, pues puede ser, ¿no? Pero sí que es un poco también esa postura ideológica de decir, coño, que esta palabra es famosa. Esta palabra, aunque sea esta, apréndansela. O papa, ¿no? O papa. No me digas ahora que nadie sabe lo que es una papa. Yo te digo, que además guataca, dice que, por cierto, dicen patata por error, que no es, que lo sepan. O sea, exactamente, que el original es el papa. Es la papa. Entonces, que es lo gracioso, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces... En fin. Bueno, ¿y esto cómo lo arreglamos? Yo me imagino que a lo que podemos aspirar es a que cada uno tome conciencia y que sea responsable con lo que dice, con lo que hace, ¿no? Digo yo. Sí, yo creo si es que le interesa, si no, pues... Exactamente. Como decía mi madre, yo no suelo utilizar esa expresión, pues decía mi madre, más limpiadito, exacto, ¿no? Más limpiadito tiempo que hemos invertido en darte cobijo en estas islas, chicos, si ahora no defiendes lo que es tuyo. Sí. Lo que es tuyo, ¿no? Sí, yo creo que subestimamos mucho la parcela de poder que tenemos, la pequeña parcela de poder. La de cada uno, ¿no? La de cada uno. O sea, subestimamos mucho el hecho de que yo hable siempre español de Canarias, me lleven a donde me lleven. Me da igual. Pero no lo entiendes de esa manera, yo no sé. Sí. Pues yo puedo entender que vaya a Inglaterra y que a lo mejor, si digo, allí voy a decir vas, ¿no? Sí. Pero porque allí se dice guagua, claro. vas. No. Claro. Pero bueno, no lo sé. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero yo creo que humildemente lo que sí que podemos hacer es comprometernos con nosotros mismos y con nuestra gente. Exacto, con tu familia, chicos. O sea, no estamos hablando del vecino solamente, sino de tu propia raíz, ¿no? Familia. O sea, ¿tú quieres que los problemas de tu abuela no se escuchen nunca porque a tu abuela le da vergüenza hablar? O sea, ¿de verdad querrías que toda la vida de tu abuela nunca nadie le hubiera hecho caso porque ella tenía vergüenza de hablar? Pues no querrías eso, evidentemente. Si no lo quieres para ella, pues no lo quieres para ti tampoco, ni para nadie, ¿no? Entonces, sobre todo en algo que es tan fácil como hablar. O sea, hablar como tú hablas sin ningún problema, ¿no? No es que sea una cosa que cueste horrores, o no es que yo, por ejemplo, que en Canarias tuviéramos, que lo tuviéramos de verdad además, no que tuviéramos un traje típico, sino que tuviéramos de verdad un traje típico que fuera complicadísimo de poner, por ejemplo,
Yo te diría, no, pues harás el esfuerzo por Canarias y que toda la sociedad canaria fuéramos siempre vestidos con esto. Pues mira, eso sí es quizá un esfuerzo. Pues tienes que comprarte el traje o hacértelo, ponerte un montón de capas, vale. Pero que yo te pida que hables, como te han enseñado tus padres, como has visto hablar a tus amigos, como habla la gente que tú quieres, mayormente, pues no me parece tan difícil. Lo que me parece difícil es cambiar cómo habla una persona en favor de cómo se habla en otros sitios. Eso sí me parece que es un esfuerzo Lo es. que, a no ser que esté motivado por una causa que tú creas que es de causa mayor, no te renta. Que tú creas que es de causa mayor dejar de hablar como Canarias, es feo. Es una pena, ¿no? Capítulo especial merecen los medios de comunicación. Sí. Que presumimos Digo presumimos por la parte que me toca, ¿no? Bueno, yo no tengo nada que esconder, pero desde luego... Pero sí, a mí me pasa muchísimo de ver anuncios en la tele En los medios de y comunicación, decir, chico. mi madre... Pues, primero, no había locutores canarios para hacer el anuncio que tiene que ser una persona peninsular imitando el acento de Canarias, porque no sé si se creen que no se da cuenta uno, pero se nota muchísimo cuando una persona que no es de Canarias imita acento canario. O sea, no ya que lo imite como si fuéramos la cebra de Madagascar con el rollo muyayo y tal, ¿no? Que evidentemente eso es como, bueno, no sé, no tienes orejas, ¿no? Nunca has escuchado a nadie nunca de Canarias decir muchacho para que tú creerte que decimos muyayo. Ya no solo eso, sino estos anuncios de... Es que no quiero decir cosas porque son muy reconocibles, pero bueno. Sí, empresas canarias que se publicitan Sí, con una con- voz que no es canaria. Y que le han dicho, usa sin embargo las S y tal, no uses las Z, sino habla como de Canarias. Y le sale fatal porque esa persona no es canaria. O personas que sí son canarias, locutores de Canarias, que sin embargo intentan hablar con esta especie de canario neutro, extraño, Que que no es sé como qué es, sí. aclimatar el español de Canarias al peninsular, pero sin decir las Z, ¿no? O sea, las S más o menos, a mí que no me salen las S así, tendría que hacer mucho esfuerzo. Eso es raro. Y la población lo percibe raro, porque la población, la voz que les está hablando, está intentando no hablarles como hablan ellos. Está intentando huir de la manera normal de hablar. Y cuando aparece alguien que habla como canario, en muchos casos suele ser para reírse de esa persona. Suele ser la persona más tonta del programa, ¿no? O sea, o la persona más graciosa del programa, la que habla canario, ¿no? El resto todos hablan más o menos tranquilitos. ¿Por qué es eso? ¿Somos tontos todos los canarios? No, sin embargo, ahí te lo están poniendo en la cara y te está haciendo gracia. O sea, ¿qué tan interiorizado tienes esto, no? ¿Qué tan gracioso te parece que se rían de cómo hablas en tu cara personas que hablan como tú, para ti? O sea, para entretenerte a ti mismo. Es como una cosa extraña de autocastigo constante, ¿no? Tendríamos que revisar la programación de alguna televisión y de alguna radio, ¿no? Sí. Medios canarios, ¿no? En fin. Sí, Y y hasta, ahí hacerla puedo, canaria. hasta ahí puedo leer. Y ¿no? hacerla canario. En fin. Y además yo creo que tendría muchísimo éxito. Hay chistes Sí, que a mí no me hacen gracia. exactamente. O sea, yo creo que subestiman a la población canaria. Creen que es mucho más simplona de lo que es, que para nada. Que para nada. Mi querido Antonio Martín Piñero. Primero, lingüista, que es lo que más te gusta. Segundo, poeta. Tercero, presidente de la sección de literatura del Ateneo de San Cristóbal de la Laguna. Pero por encima de todo eso, persona. Exactamente. Que Del Toscal. Por que encima de todo eso, que del barrio casualmente Toscal. hemos nacido los dos en Canarias. Sí. Te deseo toda la suerte del mundo por la cuenta que nos trae y que nos sigas actualizando la información a medida que avanzas en tu investigación, a la que ya le quedan 2 cuartos Nada, de hora, 2 un añito y coletazos, poco, sí. y poco más, ¿no? Estaremos muy pendientes cuando des lectura a esa tesis que te convertirá en lo que siempre has tenido que ser. Doctor Doctor. en filología, ¿será, no? Sí. Filología hispánica. Muchísimas gracias por Muchas tu gracias a ti. tiempo. Si quisiéramos colaborar con ese estudio, participar, echarte una mano, no sé, ¿cómo se puede estar al tanto de tu...? Buscarme en redes sociales, tengo Instagram y Twitter. Facebook también tengo, pero no lo uso, Antonio Martín Piñero, Tal cual. tal cual. Instagram creo que es Antonio M. Piñero, pero Vale. Antonio y Piñero, Ok, perfecto. el del bigote. Pues bueno, el de bigote, la gafa, Pues además, la el Antonio barbita. Martín Piñero que es teólogo, además que, Ah, bueno. sí, que es un señor ya mayor. Bueno, Entonces no confundir con ese Antonio Martín Piñero. bueno. Muchísimas gracias, ¿verdad, Antonio? Muchas gracias a ti. Y a ustedes, señores, hasta un siguiente programa. Terminamos el programa con música. Vamos a homenajear a las letras canarias en un poema de Agustín Millares Sal, con la música que en su momento compuso Juan Carlos Senante, Caco Senante, y que Taburiente también incluyó en su álbum Nuevo Cauce como uno de los temas a interpretar. Con este homenaje a nuestra manera de hablar, a nuestra poesía y a nuestra creatividad en las Islas Canarias, ponemos punto y final al programa de hoy.
Escuchamos, por cierto, la versión en el disco del 40 aniversario de Taburiente, que nada tiene que ver con la original, bueno, es una nueva versión de la original del Nuevo Cauce. El tema, por cierto, se titula Yo poeta declaro. Yo poeta declaro que escribir poesía es decir el estado verdadero del hombre, es cantar la verdad, es llamar por su nombre al demonio que ejerce la maldad noche y día. El poeta es el grito que libera la tierra, la primera montaña que divisa la aurora, la campana que toca la canción de la hora, el primer corazón que lastima la guerra. Colocado en vanguardia, sin que nunca desate, su unidad con los pueblos, su visión del conjunto. El poeta es el hombre que primero está a punto para hacerse con bríos a la mar del combate. El poeta es el pueblo que a morir se resiste en la súbita noche donde todo se olvida, donde no hay libertad, no hay poeta con vida, ningún pájaro vuela donde el aire no existe. Yo poeta declaro que la cólera es una cuando hay algo que atenta contra el sol que nos guía. Languidece el poeta si la tierra se enfría, cuando no hay corazón ni justicia ninguna. Yo poeta declaro que en el mismo camino del tiempo del poeta se halla siempre un hermano. Yo poeta declaro que el poeta es humano, conduciendo a los hombres hacia un claro destino. La 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 la. Declaro que escribir poesía es decir el estado verdadero del hombre, es cantar la verdad, es llamar por su nombre al demonio que ejerce la maldad noche y día. El poeta es el grito que libera la tierra, la primera montaña que divisa la aurora, la campana que toca la canción de la hora, el primer corazón que lastima la guerra. Colocado en vanguardia, sin que nunca desate, su unidad con los pueblos, su visión del conjunto. El poeta es el hombre que primero está a punto para hacerse con bríos a la mar del combate. El poeta es el pueblo que a morir se resiste en la súbita noche donde todo se olvida, donde no hay libertad. No hay poeta con vida, ningún pájaro vuela donde el aire no existe. Yo poeta declaro que la cólera es una cuando hay algo que atenta contra el sol que nos guía. Languidece el poeta si la tierra se enfría, cuando no hay corazón ni justicia ninguna. Yo poeta declaro que en el mismo camino del tiempo del poeta se halla siempre un hermano. Yo poeta declaro que el poeta es humano, conduciendo a los hombres hacia un claro destino. La 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 la.
Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández.